Ram, el segundo al mando de la organización, ha descubierto que Mary ha encogido a causa de haberse tomado la apotoxina 4869. Ram ha descubierto que la apotoxina 4869 puede rejuvenecer a un sujeto cuando se toma la droga. La cosa está que arde en Detective Conan. Ram lo sabe definitivamente. Los misterios de la apotoxina 4869 están cada vez más cerca de ser revelados. Hoy, en el canal, más allá de analizar el file 1153 con el que concluye el caso, vamos a centrarlo prácticamente todo a teorizar y discutir sobre la apotoxina 4869. No os lo perdáis porque vamos a adentrarnos en los mayores misterios de toda la serie, como son la Silver Bullet y la apotoxina 4869. Cómo podrían funcionar ambas drogas y en qué condiciones. También hablaremos de Rene Karasuma y Vermouth, así que no te lo pierdas porque vienen curvas. Antes de empezar, pero os haré la tercera pregunta del concurso ¿Quién sabe más sobre Detective Conan? La pregunta es, ¿cómo se llamaba el tío del profesor Agasa? Espero vuestras respuestas. Quien acierte se llevará un punto más. Y ahora seguimos con el vídeo. Empezaremos a hablar por el final del file, donde prácticamente reside lo más interesante de todo el caso. Vemos a un coche de noche que ya nos resulta muy familiar, el del segundo al mando de la organización de los hombres de negro, Ram. Vemos a Ram mirando su teléfono móvil. En la pantalla de dicho dispositivo vemos la imagen de una persona, de una niña, de Mary Sera. Justamente la foto del incidente del hotel que la víctima del presente caso, el periodista, había hecho fue publicada y eso acabó llegando a manos de Ram, que por fin puede confirmar lo que ya sospechaba, que la apotoxina 4869 puede retroceder en el tiempo el cuerpo de una persona, rejuvenecerla. Como ya comentamos en vídeos anteriores, uno de los pasos que Ram debía de dar antes de tomarse la droga y rejuvenecer era descubrir a uno de los sujetos encogidos por la apotoxina 4869. Todo apuntaba que sería Conan ese sujeto, pero por sorpresa Mary ha resultado ser el centro de su atención finalmente. Sin embargo, hay una cosa interesante que Ram piensa, y es que la droga para unos significa la muerte, en referencia a Koji Haneda y Amanda Hughes, pero para otros significa retroceder en el tiempo su cuerpo, como en el caso de Mary. Digo que eso es interesante porque, a menos que no sea un error, parece como si Ram no supiera que la droga que le suministró a Koji y Amanda, es decir, la Silver Bullet, es diferente a la que se tomó Mary, la actual apotoxina 4869. Si vamos aproximadamente 18 años atrás en el tiempo, los Miyano crearon la Silver Bullet al unirse al grupo Karasoma. Al rebelarse contra la organización, el laboratorio en el cual trabajaban fue incendiado junto a ellos, quemando gran parte de los planos de esa droga. La organización pudo recuperar algunos datos, pero no todos. Shiho, años más tarde, trató de recrear la droga utilizando esos datos que se salvaron, pero no estaban ni mucho menos todos, por lo cual la apotoxina 4869 tiene una formulación distinta a la de la Silver Bullet, a pesar de que ambas drogas estaban destinadas a ser exactamente lo mismo. Incluso hay que recordar las palabras que le dijo Pisco a Shiho en el incidente del hotel Haido City. Tus padres estarían orgullosos de ver que has desarrollado la droga hasta este punto. Shiho fue más allá que sus padres en el desarrollo de la droga, supuestamente. Ram parece no ser consciente de las diferencias entre ambas drogas a pesar de tener el mismo origen. Tengo la impresión de que Ram hace 17 años, al igual que Jin en la actualidad, fue engañado por alguien de la organización para que suministrara la Silver Bullet a otras personas con la excusa de que esa droga servía para matar, pero en realidad era para comprobar si la droga mataba o bien tenía un efecto muy distinto. En otras palabras, para hacer un estudio con sujetos humanos y así encontrar las condiciones en las cuales tiene el efecto deseado. De la Silver Bullet solo conocemos a dos sujetos que tomaron la droga, Koji Haneda y Amanda Hughes. En ambos el resultado fue la muerte. Si nos fijamos en la lista de muertes por la droga, podemos asumir que la gran mayoría de nombres que aparecen en esa lista son por muertes
de la Silver Bullet, ya que la potoxina 4869 actual solo hace unos pocos meses que existe. Por lo tanto, podemos asumir que esa droga, la Silver Bullet, mataba en el 100% de los casos. Después de 17 años es muy improbable que Gosho se vaya a sacar de la manga a un sujeto que hubiera rejuvenecido en ese entonces y que ha estado años y años vagando por ahí. Pero hay que hacer un pequeño matiz en todo esto. Las personas que aparecen en la lista efectivamente murieron, pero ¿puede haber alguien que no esté en esta lista y que haya rejuvenecido? Y aquí, sin lugar a dudas, pueden venir en mente los nombres de Reni Karasuma y Vermouth. ¿Pudieron tomar esa droga? Por lo que hace a Vermouth, en mi opinión, creo que no pudo tomar la Silver Bullet. Recordemos que hace 20 años, cuando asesinó a los Starling, ella ya lucía el mismo aspecto que en la actualidad. La Silver Bullet no se empezó a desarrollar hasta 1 o 2 años más tarde, justo cuando los villanos se unieron al grupo Karasuma, por lo cual Vermouth no podía haber rejuvenecido a causa de la droga porque aún no existía hace 20 años. Sin embargo, existe la posibilidad de que la Silver Bullet tuviera un efecto diferente al de la potoxina 4869. La Silver Bullet no te rejuvenecía en el tiempo, sino que solo te congelaba el cuerpo en el tiempo. A pesar de esta interesante opción, puede quedar un poco de entredicho porque hace 20 años Vermouth ya empezaba a desarrollar la doble vida entre Sharon y Chris. Por lo tanto, que Vermouth estuviera congelado en el tiempo puede ser algo que sucediera mucho antes de la creación de la Silver Bullet. Puede que incluso cuando Karasuma sobrevivió a su enfermedad hace 40 años a causa de la droga alfa, el cual lo dejó también en un estado de congelación por los siguientes 20 años por lo menos. Pero, ¿qué hay de Reni Karasuma? ¿Pudo tomar la Silver Bullet? A palabras de Gosho, el proyecto de la reacción está estrechamente vinculado a Reni Karasuma. El jefe podría haber sido el único sujeto que al tomar la droga rejuveneció hace aproximadamente 18 o 19 años atrás al obtener la droga milagrosa de los Miyano, la Silver Bullet. Sin embargo, sus ansias por ir en contra del paso del tiempo le castigaron. Se convirtió en un niño de unos pocos meses o años, algo que le dejaba incapacitado. Y eso concuerda con las palabras de Ram al decir que hace mucho tiempo que no ve a Renia. El jefe se esconde de Ram porque no quiere que conozca el efecto rejuvenecedor. Los únicos momentos en el que Renia pudo rejuvenecer es con la aparición de la Silver Bullet o la potoxina 4869. Y como esta última se creó recientemente, lo único que encaja con lo de hace mucho tiempo que no le veo es con la creación de la Silver Bullet. Por lo tanto, sí, es muy probable que Reni Karasuma rejuveneciera a causa de la Silver Bullet. Ahora es el turno de la potoxina 4869. ¿Qué hay de esa droga? Hasta el momento solo conocemos a 3 sujetos que tomaron la droga: Shinichi, Shiho y Meri. Los 3 rejuvenecieron. Esta droga solo lleva poco más de 6 meses en circulación, por lo cual es fácilmente asumible que no se haya usado demasiado para asesinar. La reacción tiene muchas formas de matar, como hemos podido ver a lo largo de la serie, y solo en unos casos muy específicos se ha usado la potoxina 4869. Si esa droga se usara a menudo, os aseguro que tendrían una lista de centenares de nombres, y dudo de que sea el caso. Desde hace muchísimos años existe la creencia entre la comunidad que la potoxina 4869 solo funciona en un porcentaje muy pequeño y que en la gran mayoría de casos mata. Pero insisto en eso, solo lleva poco más de 6 meses en circulación y por lo tanto no pueden haberla usado demasiadas veces. Sin embargo, entre esas pocas ocasiones ya tenemos a 3 objetos rejuvenecidos, por lo cual debe de ser un porcentaje muy alto respecto al total. ¿Realmente solo rejuvenece en unos pocos casos? ¿Y si ese efecto es más común de lo que parece? ¿Y si realmente funciona en el 100% de los casos a diferencia de la Silver Bullet? Puede que realmente no exista ninguna condición para rejuvenecer, solo hace falta tomarla. Esa sería la gran diferencia entre la potoxina 4869 y la Silver Bullet. Sin embargo, si Gosho ha querido enfatizar lo de la condición, significa que sí que existe una condición específica a pesar de las diferencias que hay entre la potoxina 4869 y la Silver Bullet. ¿Cuáles podrían ser esas condiciones?
Vamos a explorarlo. La primera sería una condición genética. Puede que exista un gen específico que active la telomerasa una vez ingerido el fármaco. Haibara y Mary son parientes, por lo cual tendría sentido que compartieran genes. El problema es Conan. A menos que no sea familiar de Haibara y Mary, sería ya mucha casualidad que tuviera ese mismo gen, aunque no sería imposible. Lo mismo por Renya. Sin duda es una opción interesante, pero creo que si Gosho tiene la intención de que Ram se tome la droga y rejuvenezca, este debería de tener el mismo gen, y pienso que sería un poco rebuscado que Ram tenga que descubrir cuál es el gen y si él lo tiene. Lo veo como una opción poco probable, aunque también es lógico. En segundo lugar, el grupo sanguíneo. Durante la serie, los grupos sanguíneos han tenido una importancia capital en muchos momentos, como por ejemplo el caso del regreso de Shinichi en la obra de teatro, o bien durante el choque entre el rojo y el negro. Haibara comentó que existía la posibilidad que la lista de la potoxina 4869 estuviera ordenada en función de los grupos sanguíneos de las víctimas. Es posible que la droga funcione en unos grupos sanguíneos específicos, quizá solo en uno muy concreto y con un RH muy concreto. O incluso que el grupo sanguíneo como tal no tenga ninguna importancia y solo el RH, por ejemplo, que solo funcionara en personas que tuvieran un RH negativo. Creo que podría ser una opción más que viable. En cualquier caso, si la lista de la potoxina 4869 estaba ordenada de algún modo, tiene que ser con un dato que fuera fácil de descubrir para la organización, como podría ser perfectamente el grupo sanguíneo. En tercer lugar, una situación de estrés. ¿Y si la droga solo funciona cuando el sujeto está bajo una situación clara de estrés? Antes de tomar la droga, a Shinichi lo golpearon por detrás y estuvo medio inconsciente. Haibara estaba encerrada, nerviosa, sin saber qué hacer, esperando a que la organización decidiera qué hacer con ella. Por lo que hacia Mary, había sido engañada por Vermouth al pensarse que era su tomo y por lo tanto emboscada. En las tres situaciones podemos observar que los sujetos estaban en unas situaciones donde uno se mostraría alterado, estresado. En otras palabras, había una alteración interna en el cuerpo, de temperatura, de presión arterial, cambios constantes en la bioquímica celular, etc. Todos estos factores causados por el estrés del momento podrían haber sido la clave que activó el componente activo de la droga y que por lo tanto hizo que la telomerasa actuara y contrarrestar el efecto descontrolado de la apoptosis encogiendo el cuerpo de los tres sujetos. Sin embargo, Koji y Amanda también vivieron momentos de un alto estrés y en ellos no funcionó, por lo cual deja esa teoría un poco en entredicho, pero también recuerdo que eso podría ser a causa de la diferente formulación que tienen la Silver Bullet y la potoxina 4869. En cuarto lugar, por una enfermedad. ¿Y si la droga solo funciona cuando estás bajo de defensas o enfermo? El caso empezó cuestionando la tos que tiene Mary. Antes de ese caso, muchos pensábamos que esa tos provenía de haber caído al río, y a causa de la droga, ese resfriado quedó congelado en su cuerpo. Sin embargo, en este mismo caso nos dicen que Mary ya parecía estar resfriada de antes de tomar la droga, por lo cual sus defensas ya eran bajas, por lo tanto, eso es lo que podría haber hecho que el fármaco funcionara. Y todo eso contrasta con el final del caso en el file 1153, cuando Ram se pregunta por la condición. Si unimos principio y final, es difícil no pensar que la condición sea estar resfriado o algo similar, del mismo modo que Shinichi pudo volver a su estado adulto por primera vez después de estar resfriado. Es cierto que tanto Shinichi como Shiho no parecían estar enfermos, pero fijaros que tampoco se nos había dicho que Mary estuviera resfriada hasta este mismo caso. Sin embargo, ni uno ni otro se ha quejado de tener ningún síntoma congelado durante todo este tiempo, por lo cual deja un poco en entredicho también esta opción. 5. Ser medio japonés. Tenemos que fijarnos que tanto Haibara como Mary son medio japonesas. Conan en principio no cumple esa condición, pero realmente no lo sabemos. ¿Quién no nos dice que sus padres sean 100% japoneses? ¿Y si alguno de sus abuelos era extranjero? ¿No sería extraño que en algún momento tuviéramos alguna revelación de ese estilo? Renya Kazuma, como ya vengo sospechando de hace mucho tiempo, también es medio japonés probablemente, e incluso Vermouth podría serlo si es hija de Renya. En otras palabras, la combinación de genes japoneses y occidentales podría ser la clave para que la droga funcionara correctamente. Amanda Hughes era 100% occidental, mientras que Koji era 100% japonés, y por eso no encogieron. Además, quiero recordar que a menudo durante la serie se han hecho mucho hincapié a personajes que son medio japoneses. Hay un montón, por lo cual
podría ser una pista que Gosho ha ido dejando durante el tiempo. 6. Factores externos como el clima o el momento del día. Tanto Haibara como Conan tomaron la droga ya cuando era de noche, mientras que Mary en el atardecer. Quiero recordar que la Silver Bullet, la droga, digamos, original de los Miyano, significa bala de plata. Las balas de plata en la ficción se usan para matar a hombres lobo o vampiros incluso. Esos seres solo aparecen de noche o cuando hay poca luz al final o inicio del día. Algo que coincide en el caso de los 3 sujetos. De nuevo, el problema es que Koji y Amanda también tomaron la droga de noche, sin embargo estamos de nuevo con lo mismo. Era la Silver Bullet lo que tomaron y no la potoxina 4869, por lo cual es difícil de comparar. También hay que mencionar que tanto en el caso de Conan y Haibara empezó a llover al cabo de poco rato de tomar la droga. En el caso de Mary eso no fue así, pero cayó al río y eso nos puede hacer pensar que el agua o la humedad del ambiente pueden tener alguna relevancia, cosa que nos lleva al siguiente punto, aunque sea realmente una tontería. Y en último lugar, aunque es una tontería, es un extra, pero me hace mucha gracia porque la he escuchado varias veces, es la teoría del agua. A Shinichi al tomar la droga le dieron agua, cuando Haibara se tomó la droga llovía, y cuando Mary la forzaron a tomar la droga cayó al río y se mojó. Los tres rejuvenecieron. ¿Fue por el agua? Es como aquello que dicen que cuando te tomas un cubata y te emborrachas, que no ha sido por el alcohol, sino que ha sido por los cubitos de hielo, ¿no? En cualquier caso, no creo que ni los fenómenos meteorológicos ni el agua tengan mucho que ver en todo esto. Estas son las opciones más probables en que la droga funcione, exceptuando esta última, que es, bueno, una tontería, o incluso podría ser una combinación de algunas de ellas. Yo, si tengo que apostar por alguna de estas opciones, me quedaría con la sangre, que creo que es la que puede representar más todo lo que ha ido pasando durante la serie. Ram ahora tendrá que investigar cuál es esa condición. Ahora que sabe que Mary ha encogido, no tengo ninguna duda de que irá a por ella. La secuestrará para averiguar qué tiene ella de especial o bien descubrir las circunstancias del momento en que tomó la droga. Y tampoco hay que olvidar que si ha descubierto que Mary ha encogido, vaya también a por Shinichi. Después de la excursión carmesí ya sospechaba que Shinichi podía estar vivo y me parece mucho que la información que Bourbon le proporcionó no le convenció para nada. Solo queda la duda de si sospecha que Conan, del cual también sospecha que sea Shinichi. En cualquier caso, que Ram haya descubierto al 100% que el fármaco encoge deja muy expuestos tanto a Mary como a Conan y ya veremos también si a Haibara. Ojo con Haibara porque si la descubre, lo primero que Ram hará será secuestrarla porque ella es quien puede proporcionarle toda la información sobre la potoxina 4869 y por lo tanto la posible condición que estoy seguro que ella sabe. Más allá del tema de la potoxina 4869, hay algún que otro tema más interesante del que hablar, y es el tema de la foto. Cuando a la mañana siguiente se publicó la imagen donde aparece Mary, Conan se preguntó por qué la foto no se hizo pública antes. Es más, se pregunta quién evitó que la publicara. En el file 1097, Conan ya se preguntó por qué en las noticias no aparecían muchas imágenes sobre los acontecimientos del hotel. De nuevo, y como ya he comentado varias veces, no tengo demasiadas dudas que detrás de esto está Yasuharu Haneda. No sé a qué se dedica o a qué se dedicaba Haneda, pero o bien es un pez gordo del mundo de la comunicación o bien es un pez gordo de la política, al igual que el viejo del halcón. Alguien que tiene la suficiente influencia como para evitar que se filtren ciertas noticias o imágenes. De hecho, al inicio del caso del file 1151, el periodista dice que su editor en jefe le prohibió que publicara la imagen y podría ser perfectamente por las presiones del propio Yasuharu al sentirse culpable por haber expuesto a Mary. Sea como sea, la imagen finalmente fue publicada porque el periodista ya lo tenía todo arreglado si jamás le pasaba alguna cosa. Ahora Yasuharu tendrá que intervenir y enmendar su error de algún modo. No tengo ninguna duda de que Yasuharu le pedirá a su chofer que esté más cerca de Mary y más ahora que Ram acecha peligrosamente. Si esto ocurre, las posibilidades de que este acabe siendo Tsutomu Kai son muy grandes, ya que en el momento en que Ram y sus hombres aparezcan ante Mary para llevársela, Tsutomu aparecerá para derrotarlos de nuevo. Por lo tanto, cada vez más cerca que la teoría del chofer y Tsutomu se acabe cumpliendo. Por otro lado, ya me da bastante la impresión que este caso tenía cierto aire al capítulo 425 del anime con todo el tema de la política por el medio. Sin embargo, no me esperaba ver algo de Kiriko Musushima, algo que me ha sorprendido bastante.
Justamente también en ese capítulo es cuando se mencionan varias referencias del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es algo que para mí es una clara referencia a la situación que vive actualmente el jefe. También hemos visto que el número de la habitación del periodista era el 202, número del capítulo de la aparición de Edward Crowley, uno de mis principales sospechosos para ser el jefe, así que hay cositas interesantes en el global del caso. En definitiva, un caso que deja las cosas ardiendo como hacía tiempo que no ocurría. Gosho lo está cocinando a fuego lento, pero la cosa empieza a avanzar de forma cada vez más interesante. No tengo dudas de que el próximo año las cosas van a acelerar muchísimo y nos adentraremos ya definitivamente al final del arco con una gran batalla contra la erudición y donde se nos revelarán grandes misterios hasta ahora. Y eso es todo, detectives. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Cuál creéis que es la condición para que la apotoxina 4869 funcione? ¿Qué opináis de la Silver Bullet? Espero vuestros comentarios en la caja de comentarios, listo para leerlos. Si os ha gustado el vídeo, me gustaría que le dierais un buen like y si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanilla para que YouTube te avise cuando suba algún vídeo. Por mi parte, sin mucho más que decir, os deseo a todos un buen día. Soy JinDC y nos vemos como siempre en un futuro vídeo. Cambio y...